Muy amable, la abogado Mariela Mora. También vamos a conversar con psicóloga Estefanía Chacón. Muy amable por esos conocimientos que ha transmitido y que sabemos que a través de la radio también usted va a enviar el mensaje enhorabuena para nuestra gente que a esta hora está en sintonía. Bienvenida. Por recibirnos a todo el equipo, por la receptividad en el taller. Realmente, como dijo Jessy al principio, acá en Pregonero ha sido uno de los mejores talleres que hemos dictado, tanto a nivel de puntualidad, de participación, de cantidad. Ha sido un taller bastante bueno. Como mi compañera Mariela lo explicaba, nosotros queremos es sensibilizar a lo que, en este caso, en este taller específico, a lo que son los comunicadores comunitarios, a los voceros, para que logren transmitir el mensaje, para que logren entender un poco las diferencias conceptuales, lo que Mariela explicaba desde el punto de vista legal, lo que Jessy explicaba de lo que son los estadísticos, de la importancia que hay que tener, que tiene que tener como ese conocimiento. Pregonero, como ya lo han dicho, aun cuando está a una distancia considerable de lo que es la frontera, pertenece a un canal fronterizo que es inevitable interpretar y entender. Y si nos vamos a lo que es la parte netamente psicológica o emocional, podemos conceptualizar una conexión directa que tienen las personas con necesidad de protección internacional cuando migran, cuando llegan huyendo para sobrevivir, como esa búsqueda de un lugar que sea similar o que se asemeje a su propio entorno. Y si nos vamos a lo que es Pregonero, es un lugar de agricultura, de un clima delicioso, de sus montañas, de sus paisajes, y es muy similar a muchas de esos territorios de los cuales las personas son desplazadas. Obviamente no va a llenar como esa carencia o ese vacío de manera inmediata, pero no es lo mismo que una persona de campo o una persona que está acostumbrada a un 100% agricultura llegue a un entorno citadino, o que llegue de una vez a un entorno industrial y no se adapte. Así que busca y llega a estos sitios donde se siente mucho más cómodo, mucho más seguro, mucho más tranquilo, y por ende los mismos participantes del taller, las mismas personas que nos hemos conseguido acá al momento de hablar, nos dicen sí, acá hay muchos casos, estas personas que ya forman parte de la comunidad, son hermanos de la comunidad que ya llevan tanto tiempo acá que ni nos acordamos de su historia, porque ya nos pertenecen, ya forman parte de lo nuestro. La importancia de lo que es el punto de vista psicosocial o lo que es el punto de vista psicológico es como el saber que no es un estadístico, no es simplemente una situación, sino que hay un trasfondo, hay una persona, hay un ser humano que tiene una vivencia, que pasó por una experiencia bastante fuerte y que amerita como esa atención y esa intervención de abogados, de psicólogos, de sociólogos, politólogos, que son los expertos que van a darle como esa orientación o esa ayuda que en ese momento de crisis pues va a meritar. El efecto de la familia, la fracturación de la familia. Claro, pues mira, nosotros acá tenemos dos vertientes, ¿no? Obviamente no podemos ocultar la crisis en cuanto a migración venezolana de Venezuela hacia el resto del mundo, y la crisis que es nuestra oportunidad de explicar de lo que son las personas con necesidad de protección internacional que llegan a Venezuela por otras causas totalmente distintas. Lo que explicaba Mariela, esa diferencia tan marcada de lo que tiene el migrante venezolano. Claro, en Venezuela habrá PNPI en otros países, no hay duda de eso, pero la gran mayoría de migrantes venezolanos tienen la oportunidad de prepararse, de decidir, de concientizar, ok, me voy para tal país, preparo mis papeles, a lo mejor ya tengo un título, lo apostillo, compro mi pasaje o medito cómo me voy o cuándo me voy. El PNPI, el desplazado, no. Son personas
personas con necesidad de protección internacional. Eso es PNPI. Porque estas personas al momento, como lo decía Mariela, legalmente hablando, al momento de ser desplazados por situación de conflicto armado, por situaciones territoriales, por ser líderes de la comunidad, etcétera, y salir de su frontera, en este caso la frontera colombo-venezolana, y entrar a Venezuela, pasan a ser personas con necesidad de protección internacional. Entonces, la gran diferencia de ese migrante con el venezolano es el trasfondo emocional que tiene. Muchos de los PNPI llegan con su familia, otros han tenido que pasar por el vivir la muerte o por el vivir la desaparición de sus familiares, lo que también acarrea un duelo emocional, una pérdida, un daño psicológico. Y si nos vamos al duelo del que vivimos acá en Venezuela, pues también lo que usted decía, como ese quebrar lo que es la familia, lo que ya no tengo, lo que tenía, pierdo mi tierra, pierdo mi casa y lo pierdo todo. Y en ese sentido de protección, porque si regreso a donde me desplazaron, a donde lo perdí, lo más seguro es que mi vida vuelva a correr peligro, no puedo regresar, me hace aún más vulnerable y me hace aún más merecedor de tener esa protección, porque lo necesito, a juro lo necesito. A diferencia de esa separación del migrante venezolano en esta oportunidad, que bueno, me despido de mi familia, concientizo de cierta manera, ese concientizo entre comillas, que me voy a ir lejos, que me despido, que a lo mejor me voy para garantizarle un futuro económico a mis hijos y los dejo con mis papás. Entonces los niños son criados por los abuelos o por los tíos. Esas clases de rupturas son, digámoslo así, más preparadas, a diferencia de las rupturas de las PNPI, porque no pasan por esa misma separación, por esa misma preparación, ¿sí? Obviamente ambas situaciones tienen una pérdida, ambas situaciones tienen un trasfondo emocional, ambas situaciones son de importancia, son necesarias estudiarlas, de saber el por qué y cuáles van a ser las consecuencias. Pero sí, nuestra tarea en estos talleres es el sensibilizar y el explicar la diferencia. A nosotros nos ha pasado mucho que llegamos a las comunidades a dictar Contar la Frontera y automáticamente lo conectan con la situación de la migración de Venezuela. Y cuando les explicamos la diferencia y lo que hemos hablado ahorita, se sorprenden y nos dicen, sí, es cierto, es verdad. Obviamente no podemos sacar del contexto social lo que está pasando, pero tampoco podemos olvidar la situación que viven esas personas que tienen que separarse de todo lo que tenían, no por querer, sino por necesidad prioritaria. Alguien comentaba en estos días, ¿por qué el psicólogo me pregunta a nivel, o sea, cada entrevista, ¿sí? Preparado internacionalmente, ¿sí? Ha estudiado fuera del país. Y siempre me pregunta, ¿a qué edad perdió usted a su papá? O sea, ¿sí? Es como a 11 años más o menos. Entonces, hay un vacío en ese joven preparado, ¿sí? Joven. Entonces, eso, me dice, la falta de papá. O sea, porque murió a temprana edad. Entonces, esto, ¿cómo afecta, no? Claro. ¿Qué sucede? Legalmente hablando, psicológicamente hablando, 3 elementos básicos que se garantizan a las personas con necesidad de protección internacional, a los desplazados, a los migrantes, es como, primero, esa no separación de su red de apoyo. Al mencionar esa no separación de su red de apoyo es garantizar que si está con su esposo, su esposa, mamá, papá, hijos, garantizo esa unión. Nosotros somos seres biopsicosociales, espirituales y sexuales. No podemos separarnos de ninguna de esas características. Al ser seres sociales, pues necesitamos de esas conexiones, necesitamos de esa familia, del saber que obviamente no son eternos, ningún ser humano pues es eterno, pero sí se necesita el tener ese apoyo, ¿no? El saber que tengo a mi mamá, a mi papá,
a un hermano, a una hermana, que no estoy solo en el mundo, porque eso aumenta mi agonía, aumenta mi angustia, aumenta mi dolor. Al decir que te garantizo que si tú llegas al país buscando ayuda, refugiando, de allí el término refugiado, pues no voy a decirle, ok, pasen las mujeres y los niños y el Señor que se devuelva. Porque bueno, las mujeres y los niños pues tienen, como decía hoy un señor en el taller, son más vulnerables. No voy a separarlos porque son una familia, son un apoyo directo. Al igual como no los voy a devolver, por lo que hablábamos de que si la persona se devuelve, pues corre el riesgo, corre peligro, corre un riesgo de que lo maten o de que le vaya aún peor. Y el tercer elemento que se garantiza es la no sanción. Cuando se refiere a la no sanción es que no voy a sancionar a la persona porque está indocumentada, porque al huir no piensan absolutamente nada, simplemente llega pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. Entonces no lo voy a sancionar porque no tiene un pasaporte vigente, o porque no tiene una cédula, o porque no tiene algo que lo identifique, una partida de nacimiento, etcétera. Porque en ese momento no hay cabida o no hay paso para pensar tengo que buscar mi documentación, simplemente abogo a preservar mi vida, ¿no? Eso que usted dice pues está es algo exacto. Siempre se busca como esa unión y el no separar porque hay una afección emocional. La vida en un refugio. La vida, sí, la vida es prioritaria, por supuesto. Si esta corre peligro, lo que vamos a hacer es buscar un refugio, ¿no? Si buscamos refugio cuando llueve, pues imagínense, si la vida la amenaza, más rápido buscamos refugio. Entonces, por supuesto, pues lo último lo prioritario, lo que más debemos defender es eso, es la integridad, la vida. Ya a partir de preservar la vida, pues resuelvo todo lo demás, lo psicológico, lo social. Lo primero que se debe preservar es la vida.